Llamada. Avisar enfermedad. ¿Hoy no vienes al trabajo? No, lo siento. ¿Qué te pasa? Hoy me siento muy mal. ¿Qué tienes exactamente? Tengo fiebre y mucho dolor de cabeza. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde ayer por la tarde. ¿Ha empeorado? Sí, esta mañana fue peor. ¿Tienes tos o dolor de garganta? Sí, me duele la garganta y estoy débil. ¿También tienes mocos? Sí, mi nariz está muy tapada. Parece un resfriado o gripe. Sí, estoy muy cansada y mareada. ¿Pudiste dormir? No, casi no dormí. Entonces trabajar hoy no es buena idea. Yo también lo creo. Tu cuerpo necesita descanso. Sí, hoy me quedo en la cama. ¿Has comido o bebido algo? Solo té y un poco de sopa. Eso está bien. No tengo hambre. ¿Ya fuiste al médico? Aún no, pero iré luego. ¿Quieres un justificante médico? Sí, para hoy y mañana. ¿Aviso yo al jefe? Sí, por favor, sería genial. Le diré que estás enferma. Gracias a ti. ¿Necesitamos algo más de ti hoy? No, hoy no puedo hacer nada. El trabajo puede esperar. Eso me tranquiliza. Recupérate y descansa bien. Lo haré. Bebe mucho y duerme mucho. Sí, lo intentaré. Que te mejores, hablamos luego. Gracias. Hasta pronto. Llamada española. Llamar al padre. Hola Laura, soy tu padre. Hola, papá, qué bueno oírte. Quería preguntar cómo estás. Estoy muy bien. ¿Y tú? También bien, gracias. ¿Qué haces ahora en casa? Acabo de hablar con mamá. Salúdala de mi parte. Lo haré. ¿Cómo está mamá? Ella está bien, solo está un poco cansada. ¿Y qué hace la abuela? La abuela descansa mucho. Eso es bueno para ella. ¿Has trabajado mucho esta semana? Sí, tuve muchas citas. ¿Piensas también en descansos? Sí, lo intento. Eso es importante, hija. Sí, lo sé. ¿Vendrás a visitarnos pronto? Quizás el próximo fin de semana. Eso nos alegraría. Entonces nos veremos en familia. Exacto. Eso es bonito. Gracias por llamar, papá. Con gusto. Saluda a todos de mi parte. Lo haré. Hasta pronto. Hasta pronto. Llamada en España. Pedir comida. Buenas noches. ¿Qué desea pedir? Buenas noches, quiero pedir comida Con mucho gusto. ¿Para cuántas personas? para una persona. ¿Quiere entrega a domicilio o recogerlo? A domicilio, por favor. ¿Qué le gustaría? Quiero una pizza margarita. ¿En qué tamaño? Una grande, por favor. ¿Desea queso extra? No, sin queso extra, por favor. ¿Tiene alergias? Sí, no tolero la leche. Entonces con queso sin lactosa, ¿correcto? Sí, exacto. ¿Quiere algo más? Sí, una ensalada mixta, por favor. ¿Con qué aliño? Aliño de yogur, por favor. Eso no es posible sin leche. Entonces, vinagre y aceite, por favor. Muy bien. ¿Cuánto tarda el reparto? Unos 30 minutos. Perfecto, gracias. ¿Cómo desea pagar? Con tarjeta, por favor. De acuerdo, hasta pronto. Muchas gracias. Llamada en español. Amigo quiere quedar. ¿Te apetece hacer algo hoy? Tal vez. ¿Qué tienes en mente? Estoy en el centro y ya salí del trabajo. Oh, suena bien. ¿Quedamos un rato? ¿Dónde exactamente? Quizás en el parque o en una cafetería. El parque estaría bien. ¿Tienes planes hoy? No, estoy en casa todo el día. Entonces encaja perfecto. ¿A qué hora quieres quedar?
En 1 hora más o menos. Me da tiempo. Genial. ¿Por qué entrada del parque? Por la puerta grande junto a la parada de bus. Vale, la conozco. ¿Llevo algo? Quizás algo de beber. Sin problema, lo llevo. Estupendo, gracias. Ya tengo ganas. Yo también. Hasta luego entonces. Hasta luego. Llamada al ayuntamiento. Cancelar cita. Buenos días. Habla con el ayuntamiento. Buenos días. Tengo una pregunta sobre mi cita. ¿De qué se trata? Quiero cancelar mi cita ¿Para qué fecha es la cita? para mañana a las 10. ¿Tiene un número de cita? Sí, un momento, por favor. Sí, espero. El número es 3579. Gracias, ya encontré la cita. Estoy enferma y no puedo ir. Lo siento mucho. ¿Puedo cambiar la cita? Sí, no hay problema. ¿Cuándo es la próxima fecha libre? La semana que viene, martes a las 9. Me va bien. ¿Le reservo la cita? Sí, por favor. La nueva cita está registrada. ¿Recibiré una confirmación? Sí, por correo electrónico. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Llamada en España. El repartidor llama. Buenos días. Habla el servicio de paquetería. Buenos días, aquí Laura. Tengo un paquete para usted. Muy bien, ya lo esperaba. Estoy justo frente a su portal. ¿Ya está abajo? Sí, pero nadie abre la puerta. Oh, estoy en casa. Su nombre no está en el timbre. Ah, eso lo explicita. ¿Puede bajar un momento? Sí, me pongo los zapatos rápido. El paquete es bastante pesado. Entonces bajo yo misma. ¿Trae un documento de identidad? Sí, lo llevo. Perfecto. ¿De quién es el paquete? Es un envío de una tienda en línea. Ah, yo lo pedí. Necesito su firma enseguida. No hay problema. Le entrego el paquete abajo. Genial. Estoy allí en 1 minuto. Muy bien, espero. Llamada española. Número equivocado. Hola, hablo con Ana. No, soy Laura. Oh, perdón, marqué mal. No hay problema, pasa rápido. ¿No es el número de Ana García? No, este número es mío. Entonces tengo un número equivocado guardado. Sí, puede ser. Perdón por la molestia. No pasa nada. ¿Puedo preguntar a quién llamé? Me llamo Laura. Mucho gusto, Laura, aunque sea un error. Sí, no hay problema. Busco una cita para hoy. Entonces, lo siento, número equivocado. Entiendo. Gracias por la información. De nada. Le deseo un buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Llamada en español. Llamada corta en el supermercado. Hey, Laura, estoy en el supermercado. Genial. Qué bueno que te encuentro. ¿Necesitas algo más? ¿Sí? ¿Puedes traerme leche, por favor? ¿Leche normal o leche de avena? Leche de avena, por favor. 1 o 2 cartones. Mejor 2. Vale. ¿Están en la zona fría? Sí, justo al lado de la leche normal. Perfecto. ¿Algo más? ¿Has visto pan? Sí, hay pan integral fresco. Suena bien. Coge uno, por favor. ¿Rebanado o entero? Rebanado, por favor. Ok, ¿Quieres algo dulce también? quizá luego te aviso. Entonces, trae también mantequilla. ¿Mantequilla o margarina? Mantequilla. ¿Con sal o normal? Normal. ¿Quieres fruta también? Sí, quizá manzanas. ¿Cuántas manzanas compro? 4 son suficientes.
¿Verdes o rojas? Rojas, por favor. Entendido. ¿Has visto huevos también? Sí, están en el pasillo siguiente. Entonces coge 6 huevos, por favor. Lo haré. ¿Las cajas están llenas? Sí, hay bastante gente aquí. Entonces no te apures. Me pondré en la fila en un momento. Pagarás en efectivo o con tarjeta. Aquí aceptan tarjeta. Bien, Llegaré a casa en unos 20 minutos. perfecto, gracias. No hay problema. Conduce con cuidado. Lo haré. Hasta ahora, Hasta ahora. Llamada española. Pedir un taxi. Central de taxis, ¿a dónde desea ir? buenas tardes. Necesito un taxi, por favor. ¿Dónde se encuentra ahora? Estoy en casa y quiero que me recojan. Sin problema, dígame la dirección, por favor. Vivo cerca de la estación de tren. Entendido. ¿Puede decirme cuánto tardará más o menos? No debería tardar mucho. Bien, tengo prisa. ¿Quieres salir ahora o después? Lo antes posible, por favor. ¿Viajas sola o con alguien? Viajo sola. Hola Laura, quería oír tu voz. Oh, qué lindo. Pienso mucho en ti ahora. ¿De verdad? Sí, todo el día. Eso me hace feliz. ¿Qué haces ahora en casa? Estoy en el sofá y tomo té. Suena acogedor. Sí, está tranquilo aquí. Desearía estar contigo. Sería bonito. Así podríamos tomar té juntos. O solo hablar. Mi día fue largo, pero ahora estoy mejor. ¿Por la llamada? Sí, por ti. Eres dulce. Lo digo en serio. Me gusta oírlo. ¿Pensaste en mí hoy? Sí, varias veces. ¿También por la mañana? Sí, justo al levantarme. Eso me alegra mucho. Sonreí al pensarlo. Ahora yo también sonrío. ¿Qué hiciste hoy? Trabajé mucho. ¿Fue estresante? Sí, un poco. Entonces la llamada te ayuda. Mucho, la verdad. Me alegro. Tu voz me calma. Tus palabras también. ¿Oyes música de fondo? Sí, música suave. ¿Qué música escuchas? Algo tranquilo para relajarme. Va bien con este momento. Sí, es verdad. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Yo también quería saberlo. Mejor lo antes posible. Quizá mañana por la noche. Sí, suena perfecto. En mi casa o en la tuya. Mejor en tu casa. Entonces cocino algo. Eres muy amable. Ya me hace ilusión. A mí también, mucho. Gracias por llamar. Gracias por tu tiempo. Duerme bien luego. Tú también. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Lleva equipaje? Sí, una maleta y una bolsa. Bien saberlo. ¿Puedo pagar con tarjeta en el taxi? Sí, no hay problema. Estupendo. El conductor avisará antes de llegar. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, el taxi va de camino. Gracias, hasta ahora. Llamada española. Llamada enamorada. Hola Laura, quería oír tu voz. Oh, eso es bonito. Pienso mucho en ti ahora. ¿De verdad? Sí, todo el día. Eso me hace feliz. ¿Qué haces ahora en casa? Estoy en la cocina y quiero cocinar algo. Suena bien. Sí, pero lo aplazo un poco. Desearía estar contigo. Sería bonito. Entonces podríamos tomarte juntos. O solo hablar. Mi día fue largo, pero ahora todo está mejor. ¿Por la llamada? Sí, por ti. Eres dulce. Lo digo en serio. Me alegra oírlo. ¿Pensaste en mí hoy? Sí, varias veces. También por la mañana. Sí, justo al levantarme. Me alegra mucho. Sonreí al pensarlo. Ahora yo también sonrío. ¿Qué hiciste hoy? Trabajé mucho. ¿Fue estresante? Sí, un poco.
Entonces la llamada te ayuda. Mucho, de verdad. Estoy contenta. Tu voz me calma. Tus palabras también. ¿Escuchas música de fondo? Sí, música suave. ¿Qué música oyes? Algo tranquilo para relajarme. Eso encaja con este momento. Sí, es verdad. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Yo quería preguntarte lo mismo. Mejor lo antes posible. Quizá mañana por la noche. Sí, suena perfecto. ¿En mi casa o en la tuya? Mejor en la tuya. Entonces cocino algo. Es muy amable de tu parte. Ya me alegro. Yo también, mucho. Gracias por la llamada. Gracias por tu tiempo conmigo. Duerme bien luego. Tú también. Hasta mañana. Hasta mañana.